CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Lunes 27 de junio de 2011, bienvenidos a la entrevista en línea. Estamos transmitiendo como todos los días a través del www.laprensagráfica.com para nuestros televidentes en nuestro país y también en el mundo, y a través de Canal 25, señal abierta, y de igual forma a través del grupo de Ultris Radio a las 4 de la tarde en GD Radio. Saludos a los cibernautas, pueden enviar ustedes sus comentarios si lo desean. Este lunes estamos abriendo la semana con nuestro invitado y queremos explorar sobre varios temas, pero especialmente sobre el decreto 743, la relación con el órgano judicial y el futuro electoral del partido que él representa. Está con nosotros en nuestros estudios Francisco Merino, dirigente y diputado del Partido de Conciliación Nacional. Diputado, bienvenido, un gusto. Muy buenos días, William, es un gran gusto acompañar en esta entrevista tan gustada y sobre todo por la orientación que permite dar a la opinión pública en general sobre los temas de interés nacional. Perfecto. Diputado Merino, para comenzar, hay una información que justo la estaba revisando hace un momento a través de las redes sociales, y es que aparece una información a manera de rumor, y lo que se está diciendo es que el pasado fin de semana, el sábado para ser más concreto, hubo una reunión de las cúpulas partidarias, particularmente del FMLN, GANA, PDC y PCN, para tomar una decisión el próximo jueves en el Parlamento, en la sesión plenaria del jueves, y es revocar el 743, pero al mismo tiempo dice que plantean la posible destitución de los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Quisiera saber si hay alguna información de esto, de esa reunión de sábado, y si hay acuerdo sobre esos 2 puntos. ¿Usted tiene información? Realmente no, y no creo que se produzcan reuniones de este tipo, porque daría la impresión de que se está actuando de mala fe. Cuando se actúa dentro de los conductos institucionales y dentro de la ley, no hay por qué hacer reuniones fuera de, digamos, de la semana ordinaria de trabajo, pero tampoco en esa forma. Además, hay que reconocer que las motivaciones son diferentes, cada grupo político tiene un razonamiento del por qué se llegó a esta decisión de votar por el 743, y que no necesariamente tiene por qué coincidir con otros grupos políticos que también concurrieron con sus votos. Pero entonces, vaya, una cosa es la reunión y que eso puede haber sido de una manera, digamos, o no ocurrió como usted dice. La otra es que efectivamente pueda haber alguna intencionalidad para el próximo jueves en la sesión plenaria. ¿Usted sabe si eso está ocurriendo? Es decir, como PCN, por ejemplo. No, definitivamente creo que sí, hay grupos interesados en crear más zozobra, más incertidumbre, y el solo hecho de estar hablando de una posible remoción sin un debido proceso nos parece totalmente absurdo y aberrante. Dentro del marco constitucional y legal sí puede haber remociones de funcionarios, de todos, sin excepción alguna, de los de elección directa y de los de elección de segundo grado, pero no puede ser de una manera arbitraria y caprichosa, debe de darse un debido proceso. Y en este caso no puede haber una decisión tan inmediata, tan express como se está usando el término ahora, sino que debe ser todo un proceso que se realice. Por el otro lado, yo creo que la derogatoria del 743 es una definición imprecisa de la necesidad de dar un decreto nuevo que reforme, porque debe de sustituir lo que ha regulado el 743 por una disposición que armonice con el resto de disposiciones sobre las formas de votación, no solo de la Sala de lo Constitucional, sino del resto de salas. Es decir, que el camino en todo caso no sería la derogatoria del 743. Exactamente. Es una reforma. Exactamente, y esa reforma lleva implícita la derogatoria del 743, pero está sustituyendo la normativa de acuerdo a las necesidades y a los acuerdos que se pueda obtener. Explícanos, porque la semana pasada, por ejemplo, entendimos que el Partido Demócrata Cristiano sí presentó no sé si la presentó o iba a presentar una solicitud concreta de remoción o destitución de al menos 2 de los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Yo no sé si ustedes confirmaron esa afirmación o no. Sí, esto obedece a una pieza de correspondencia que presentó el ciudadano Oscar
Morales Herrera, Sí, sí. quien fue removido de su cargo como quinto magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral, y por supuesto su partido político, el Partido Demócrata Cristiano, fue quien le dio el aval ante el Pleno. Pero aún esa pieza necesita ser considerada en la Comisión Política, y eso lo va a ver como pieza de correspondencia en todo caso esta semana, pero difícilmente creo puede haber un dictamen o una decisión tan inmediata sin conocer a profundidad en cuáles son los argumentos técnicos y jurídicos en que se basa la petición. Bien, vamos a ir a la primera pausa comercial. Cuando regresemos, continuamos con este interesante tema. Vemos. Con el Seguro Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASE Suiza asegura su tranquilidad. Está con nosotros en nuestros estudios Francisco Merino, dirigente del Partido de Conciliación Nacional y también diputado en la Asamblea Legislativa. Explíquenos entonces, diputado, un poco cuál es el camino real que se está planteando para el próximo jueves, es decir, si es que el tema se va a abordar o va a llevar más tiempo de estudio. Bueno, en este momento los esfuerzos de los diferentes grupos políticos y de la misma Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia han estado orientados a propiciar un mejor clima de entendimiento y poder realizar jornadas de trabajo conjuntas. A esto habría que esperar la incorporación del órgano ejecutivo, quien ha ofrecido también a través del señor presidente de la República, don Mauricio Funes, una propuesta de reformas también a la normativa jurídica. Entendemos que a la ley orgánica judicial, y también se habló de la ley de procedimientos constitucionales. Debemos de contribuir todos a propiciar un clima en que haya una armonía, una distensión, un respeto mutuo, y así hemos visto ya declaraciones más o menos en esa dirección. El señor magistrado Sidney Blanco, esta mañana lo veíamos en una entrevista periodística, en donde él identifica que parte del problema es el conocer y delimitar las competencias de cada órgano. Y es que efectivamente, de acuerdo a nuestra Constitución, la Sala de lo Constitucional, en primer lugar, su rango es dentro de lo que es Corte Suprema de Justicia, y no es un rango superior como el que se da en algunos reportajes, que se le apareja a lo que es el Tribunal de lo Constitucional de España, que es un organismo verdaderamente autónomo, responsable de la expresión máxima de interpretación de la Constitución, pero es un organismo que está fuera de lo que diríamos la Corte Suprema de Justicia. Entonces ellos, ante esa falta de claridad de competencias, han ido, a nuestro juicio, más allá de lo que están facultados, y eso comenzó a originar estas discrepancias fuertes, porque se consideró que ellos hacían una intromisión en la forma de legislar de la Asamblea Legislativa, lo cual no es, a nuestro juicio, constitucional. El PCN sigue sosteniendo esa tesis, Nosotros, que la Sala de lo Constitucional extralimitó sus funciones. Efectivamente, es que esto subyace a toda esta problemática.
Y se inicia con la sentencia de julio de 2010, en donde ellos crean a su juicio, una nueva interpretación de la Constitución, cuando nosotros creemos que eso claramente está definido en la Constitución misma. Es más, los instrumentos que sirven de base para la interpretación constitucional que ellos podrían hacer son los referidos a las actas, a los videos, a los audios de la Asamblea Constituyente. Y ahí es donde claramente se expresó en todo el marco de discusión de la Constitución y que hacen el espíritu mismo de la Constitución, que para acceder al poder político era por la vía única y exclusiva de los partidos políticos. Si esto fuera equivocado en este momento, está el camino de la reforma. ¿Y eso lo puede hacer únicamente la Asamblea Legislativa? Necesariamente el 248 establece ese mecanismo. Es decir, pero por la vía de interpretación no lo puede hacer la Sala de lo Constitucional. ¿Por qué? A eso vamos, Ajá. porque eso no está en sus atribuciones. Incluso es muy discutible también el que ellos estén interviniendo en la materia electoral como lo han hecho, porque la Constitución de El Salvador, esa materia se la deja exclusivamente al organismo que se llama Tribunal Supremo Electoral. Entonces, cuando la Constitución le enumera las áreas de competencia a la Sala, le habla a la Corte Suprema, le habla de una serie de materias, lo contencioso, lo mercantil, lo civil, lo penal, lo constitucional, pero cuando hay una enumeración y no le menciona lo electoral, realmente es una forma de decir, mire, en eso, allá vamos a crear otro organismo que es el que tiene la máxima expresión. Ahora díganos, pero entonces ¿a qué se va a limitar el papel de la Sala de lo Constitucional o a qué debe limitarse? Bueno, a declarar la inconstitucionalidad o constitucionalidad de leyes. Pero fíjese que esto es muy diferente. La legislación secundaria, todos sabemos que tiene una condición de temporalidad. La Constitución se le da realmente el rango de una permanencia, a menos que se llegue al mecanismo de reforma que ya está establecido en la Constitución. Y esas son las cosas que hay que saber distinguir. Yo puedo coincidir con esa parte de expresión del magistrado Sidney Blanco, en que allí es donde está el problema. Hay confusión de ellos y confusión de nosotros. Y lo importante es cómo lograr definir esta situación. Bien, un poco entonces vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, explíquenos cuáles pueden ser las salidas. Ya hubo una primera reunión hace 2 semanas, pero después de eso parece que las cosas siguen tal cual estaban antes. Vamos a la pausa. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. A través del Facebook nos ha escrito José Francisco Pineda. Dice, saludos William, de seguro dice que Merino despotricará nuevamente como de costumbre. Dice, siendo diputado ya debería saber que la Sala de lo Constitucional es la llave para mantener al país en democracia. Si a ellos les perjudica lo que la Sala falla, tiene que, en forma, dice, entre comillas, hacerlo procedente, pero no deben estar amenazando o amenaza tras amenaza, pues los salvadoreños ya no nos dan atol con el dedo. ¿Qué opina de esto? Sí, por el contrario, fíjese que yo ostento la condición de diputado constituyente. Tuve el honor de que mi firma fue la quinta que se estampó en ese documento.
fui miembro de la comisión preparadora del proyecto de constitución y eso a uno lo liga entrañablemente con ese compromiso de respetar y hacer respetar la Constitución. Y a mí lo que me parece deberíamos de hacer en el mejor sentido es discutir de manera razonable los planteamientos jurídicos. Yo no uso pues ese estilo confrontativo, es más, creo que a nivel de Asamblea Legislativa debe de mejorarse también el abordaje de este tema, buscar que las reuniones que se puedan sostener con representantes del órgano judicial o de la Sala de lo Constitucional sean reuniones bajo un formato en que haya, dijéramos, una equiparación de representaciones y también de que se manejen los temas con la discreción necesaria. No digo la confidencialidad, porque la población tiene derecho a ser informada. Ahora, ¿cómo evitar interpretar esto como que al final lo que está viendo es una limitación de los poderes, es decir, o más bien una negociación sobre la independencia de cada uno de los poderes? Porque cuando se hizo la reunión hace 2 semanas entre el órgano de justicia y ustedes, diputado, un poco la sensación que hubo y reacciones incluso de algunos sectores sociales era ese, de que al final lo que se quería negociar era la independencia de los poderes y en este caso la independencia de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que es una interpretación, y los hechos así lo han demostrado, que no corresponde al interés de ese primer paso. Ese primer paso era para demostrar que existe disposición, que existe buena voluntad, que existe interés de distensionar esta especie de pulso entre 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional y el órgano legislativo. De manera tal de que ahorita hay que dar otro paso, porque no se ha dado. El cómo mantener esta relación armónica y podría ser a través del esfuerzo entre los 2 presidentes, el presidente Belarmino Jaime y el presidente Sigfrido Reyes, que podrían perfectamente tratar de construir un procedimiento con agenda y con niveles de representación para que puedan ir a una segunda reunión ya, digamos, de grupo. Bueno, pero a estas alturas ya todos los sectores involucrados, me refiero a sectores cuando hablo también de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de lo Constitucional, ya decidieron salir a los medios. A partir de este día prácticamente estamos viendo ya presencia muy activa de los 4 magistrados, lo que no habían hecho en el pasado. No digo que eso sea malo, finalmente también es interesante escuchar la opinión de ellos, pero bueno, no sé si esto terminará distorsionando más y si finalmente toda esta discusión se va a dirimir en el plano de una presencia mediática más que de compromisos reales. Sí, se corre el riesgo siempre de que estas expresiones públicas también estén influidas por los grupos de presión que puedan estar ya definidos en uno u otro sentido. Ya cuando se trata de caer en la tentación de los aplausos y las hurras, también nos alejamos de la posición sensata que amerita un tema como este. ¿Ha privado un poco eso dentro de esta discusión? Me parece, es decir, de buscar el aplauso, como usted dice. Me parece que sí, porque mire, esta solución tiene que ser en el marco de las leyes. Y yo que conozca no hay ninguna disposición que diga, mire, es por más aplausos que yo reciba o más correos electrónicos. Esto tiene que desembocar en el cauce de las instituciones necesariamente, salvo que la agenda escondida que podría estarse dando quiera llevar al país a límites de tensión que, bueno, ahí las cosas, ya tenemos experiencias de lo que ha sucedido en nuestro país y yo no quisiera creer pues que haya gente guerrerista que nos esté llevando a un rompimiento institucional, porque aquí, como digo, ya venimos de la guerra, nosotros no somos en ese sentido también tan sencillos de no poder entender cuando hay una mala intención. Ahora díganos, pero ¿usted percibe, saborea de que hay una agenda escondida? Por supuesto. ¿Y esa agenda escondida quién la está imponiendo y bajo qué línea? Mire, hay grupos que actúan hasta cierto punto en el anonimato, ¿verdad? Cuando uno se presenta a través de diferentes siglas, a través de diferentes acciones de presión, de calle, agresiones como el lanzarle huevos a la fachada del órgano legislativo, es decir, eso no me van a decir que no es violencia. Hay algún tipo de voceros que se ha caracterizado por arremeter
con una violencia verbal en las entrevistas que tienen espacio contra diputados, contra partidos, contra instituciones, contra el mismo presidente de la República. Y entonces uno dice, ¿y esta gente qué quiere provocar? ¿Verdad? Pero porque esto puede derivar en un problema ya de un rompimiento constitucional en el país. Es decir, ¿por qué? Es decir, porque la solución no se encuentra de esa manera. Yo no sé para dónde. Es más, la misma sala de lo constitucional, a través de 4 magistrados, tiene que ir al reencuentro con sus iguales, que son los magistrados de la Corte Suprema. Ahí hay un tensionamiento serio. La Corte está paralizada. No se están viendo los problemas administrativos internos, no se está viendo el problema de la mora judicial en su totalidad, no se está viendo el problema de corrupción que tanto se señala también, incluso en encuestas de opinión pública. Esas son realidades que no se están trabajando. Alguien tiene que dedicarse a ellas en vez de estar dedicado a este tipo como de activismo que podría darse por los mismos grupos que reclaman protagonismo. ¿Usted ve malicia cuando hay recurrentemente varias resoluciones que tienen que ver estrictamente con el ordenamiento político o el sistema de partidos políticos en el país? Bueno, llama la atención el que de manera recurrente se estén dando sentencias en materia electoral. Eso no puede ser que es el único tema pendiente que tuviera la sala en su conocimiento. Yo creo que aquí hay otras materias, hay otros temas que podrían haber sido ordenados cronológicamente, pero de repente se toma como el hilo de una serie de fallos en materia electoral en momentos que estamos muy próximos a elecciones. Quiero decir, William, con esto, que el tener en vilo al país entero sobre el sistema de votación para diputados, ese es un problema serio. Vaya, ¿qué va a pasar si en el país llegamos y el tiempo es insuficiente para que se explique el sistema de votación de diputados y no se eligen diputados? Esa es una situación. Ahora, si estas personas que alientan este descontrol quieren ser diputados, tendrían que serlo por vía de partidos políticos o gozando de la disposición ya aprobada como candidatos independientes. Pero no hay otra forma que yo sepa que ellos van a imponerse ante un vacío existente. De acuerdo, hacemos otra pausa comercial y volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, quiero volver, diputado, sobre esa reunión que se desarrolló hace 2 semanas en un hotel capitalino. De hecho, buscaron un lugar neutro para reunirse, pero bueno, resultados concretos de esa reunión no han habido. Hasta hoy las cosas siguen tal cual están. De hecho, hubo una controversia en medio de estas 2 semanas que han transcurrido, como fue el hecho de que el director del Diario Oficial no quisiera publicar una de las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, argumentando que no contaba con las 5 firmas que requiere de acuerdo al decreto 473. Entonces, lo que hemos visto es más tensión. Entonces, ¿cómo hacer para que las reuniones que puedan ocurrir, si es que ocurre una esta semana, pueda comenzar a dar pasos concretos? Sí, justamente, hay que definir una agenda que precise los temas de fondo. Y me refiero a las declaraciones del magistrado Sidney Blanco de este día en un matutino, porque él mismo lo declara así. Yo creo que aquí, dice él, como vemos las cosas
falta mucho debate sobre la competencia de los órganos para entender con precisión cuáles son las competencias que la Constitución atribuye a cada órgano. Mire, esto es de fondo, eso es de fondo. Si usted ve, por ejemplo, abogados ya de alguna experiencia que públicamente dicen que cuando la Constitución dice Corte Suprema de Justicia debe de entenderse, sale lo constitucional, que me perdone, no es así, no es cierto. Cualquier estudiante de primer ciclo de ciencias jurídicas sabe que no es así. En una orden piramidal, ¿cuál es la primera estructura de la Corte Suprema? ¿Es la Corte en pleno? Después vienen las salas. ¿Cómo debe ser esto? Fíjese qué interesante. Esta publicación yo la extraje del Centro de Documentación de la Corte Suprema de Justicia. Esto es público. Y los cibernautas... Es la ley orgánica judicial. Ley orgánica. Entonces los cibernautas que están con ese entusiasmo, participando incluso del debate, deberían de accesar a este instrumento. Y le dice, el órgano judicial no solo es la Corte Suprema de Justicia, sino que las cámaras de segunda instancia y los demás tribunales. Eso es Corte Suprema, no solo son 15. ¿Y que usted percibe que la Sala de lo Constitucional se está arrogando ese derecho? Y ya va a ver cuántas gradas se está superando. Después dice, la Corte Suprema de Justicia está compuesta por 15 magistrados. Claro, la totalidad. La totalidad. Después dice, la Corte Suprema estará organizada en 4 salas. Y una de esas salas es la de lo constitucional, ¿ya? En donde está el presidente de la Corte y 4 vocales, y le da cómo se pueden sustituir. O sea que tampoco es un rango superior que impida que de los otros 11 magistrados puedan participar como miembros de la sala de lo constitucional. Entonces, esto es importantísimo, porque tenemos que aterrizar las competencias de acuerdo a lo que manda la ley salvadoreña, no la ley española, que para el caso sí creó en 1978 el Tribunal de lo Constitucional, que es de rango superior y totalmente independiente de lo que es la Corte Suprema. Pero a ver, ¿por qué nos trae el ejemplo de España? Porque es el ordenamiento jurídico que más influye en la opinión de nuestros juristas, al punto que muchos o han estudiado allá su carrera y otros se han ido a especializar. Yo le puedo enumerar que son centenares de abogados, principalmente funcionarios, que han estado yendo a especializarse en las universidades españolas. Bueno, el mismo magistrado Sidney Blanco estuvo estudiando en Bueno, España. Sidney, el doctor Florentín Meléndez, y yo le puedo mencionar que solo en la Asamblea Legislativa tenemos centenares que han ido a los programas de capacitación allá. Pero entonces usted está diciendo de que algunos abogados que se han capacitado en España han interiorizado mucho la doctrina jurídica española. Sí, y usan muchas sentencias como referencia para algunas que aquí se aplican. Entonces, si usted ve el tema de la... y localmente, perdone, diputado, sí. Localmente, ¿quién da el basamento jurídico? O sea, la concepción doctrinaria jurídica de nuestro país, ¿en qué está cimentada? Lo que sucede es que aquí, como digo, es un poco de esnovismo el venir a introducir corrientes foráneas. Prueba de ello, la competencia de los tribunales extranjeros. Para este grupo, digamos, de juristas que están influidos por esas corrientes, le dan validez, por ejemplo, a un fallo de un juez español. Y esa es una posición muy debatible, muy discutida por otros juristas que expresamente dicen debe de respetarse y priorizar la legislación salvadoreña, la competencia de los jueces salvadoreños. Aquí nunca nadie va a concebir de que la orden de un juez salvadoreño va a influir en que en otro tercer país haya que traer a alguien por cosas que se están juzgando ajenas al país. Vaya, lo que tenemos con el caso concreto de la orden de captura contra 20 militares involucrados en el caso jesuita. Por ejemplo, ese es un ejemplo. Ese es un caso que ha tensionado y que llevó, si ustedes recuerdan, al mismo Partido Arena a decir que le preocupó tanto eso que ellos votaron en favor del 743. De alguna manera es que sí había una situación de preocupación y de alerta. Bien, hacemos otra pausa, regresamos con más.
pasión del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, le consultaba al diputado Merino en la pausa, por ejemplo, sobre todo esto que está pasando. No sé, uno lo que observa es una especie, no sé si estamos en un limbo en términos en materia judicial y desde luego política también por las consecuencias que esto tiene, pero no sé si estamos en una especie de limbo, porque bueno, le decía, la Sala de lo Constitucional entonces emite una sentencia, la Asamblea Legislativa no admite las notificaciones mientras no se ampare en unanimidad. El director del Diario Oficial tampoco admite la publicación de ese documento mientras no lleve los 5 votos. Entonces, como que todo estaría, en este momento, como que todo está en el vacío. No, esto es cuestión también de voluntades, y prueba de ello es que en un informe que publicó la Sala de lo Constitucional hacía ver que en 26 sentencias, creo que decían en 16 ha habido unanimidad. ¿Qué demuestra eso? Que hay, al entrar a conocer de los diferentes casos, van a encontrar seguramente unanimidad. Lo que pasa es que los 4 han impuesto una agenda cargada principalmente con la materia electoral, que es la que ha resultado polémica, pero seguramente entre sus casos pendientes van a poder encontrar una serie de juicios en los que sí pueden encontrar la unanimidad, pero si no hay voluntad, se cruzan de brazos. ¿Y por qué? Yo no he entendido hasta hoy, diputado, por qué se le exige la unanimidad a la Sala de lo Constitucional cuando no se exige unanimidad, por ejemplo, en las votaciones en la misma Asamblea Legislativa. Sí, hay varias razones. Primero, que la Asamblea Legislativa, si lo vemos, es la expresión directa del pueblo y se integra por diputados que son electos directamente por el voto popular. Los señores magistrados son designados por la Asamblea Legislativa, es una elección de segundo grado, que es otro rango pues de funcionario. Aquí, para conocimiento de del pueblo salvadoreño, y lo pueden también los cibernautas sobre todo buscar, yo sugiero que busquen el sitio Tribunal de lo Constitucional de España, porque se nos hace creer que el grave pecado de El Salvador son los partidos políticos. Allá el Tribunal de lo Constitucional está integrado por 12 magistrados que duran 9 años en su periodo, que los nombra el rey por decreto real, pero a propuesta, 4 del Congreso, 4 del Senado, 2 del Ejecutivo, y solo 2 provienen de la corriente de los órganos del Tribunal Judicial. Entonces, venir a decir que porque en El Salvador el gran delito es que los partidos eligen a estos magistrados, que me enseñen un país en donde no es así, ¿verdad? Y eso le da un componente de lo que es la correlación política que prevalece al momento de ir eligiendo cada 3 años a la 5ª parte de la Corte Suprema de Justicia. Eso es así, ¿verdad? Lo que tenemos que saber hacer es buscar entre los que puedan destacar más, y yo creo que el mecanismo de elección también puede ser algo revisable. Le decía en algún momento sobre la decisión que tomó el director del Diario Oficial de no publicar esto. ¿Ustedes comparten esa decisión del director del Diario Oficial? No. ¿Él tiene esas facultades para poder decidir qué publicar o qué no? Es decir, no solo él, cada funcionario que ha jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución tiene el derecho y el deber de no aplicar una normativa que considere ilegal. El 743 podrá no gustarle a muchos, pero es ley de la República. Y mientras esté vigente,
la obligación de los funcionarios es hacerlo cumplir. En este caso, el señor director del Diario Oficial se percató que la resolución solo llevaba 4 firmas a esa sentencia, lo cual no le permitía tener la formalidad necesaria según la ley, y él, evitando más confusiones, en vez de ser parte de la cadena de errores, decide no publicarlo. Entonces hizo correcto, o sea... Hizo lo correcto, y ahora tan correcto es que la Sala de lo Constitucional no puede publicarlo en un periódico de mayor circulación, porque también ya la ley orgánica lo establece, debe de ser, esa potestad la tiene la Corte, y cuando se habla de Corte, son los 15 magistrados. O sea, la Corte Plena es la que tendría que ordenar eso. La Corte Plena. Eso es lo que explicó recientemente don Ulises del Dios Guzmán, magistrado. Exactamente. Ahora, la Corte Plena puede decidir eso por mayoría de sus votos, pero estos 4 magistrados de la Sala tendrían que ir ante la Corte Plena a plantear eso. Diputado Merino, el FMLN la semana pasada, debo entender que iba a introducir una propuesta de reforma a la ley orgánica judicial. Sin embargo, de último momento se abstuvieron cuando conocieron justamente de esta discusión y de la nueva sentencia que emitió la Sala de lo Constitucional. Finalmente, ¿es posible entrar por ese lado de hacer una reforma a la ley orgánica y entonces buscar una forma de derogatoria del 743? Técnicamente, ¿el camino es adecuado o no? Técnicamente, de acuerdo a los parámetros legislativos, ese es el camino. ¿Verdad? Ser tan simplista como decir deroguemos el 743, eso no resuelve nada, porque no es una simple derogatoria de esas 2 disposiciones las que van a dejar ya el camino expedito para que aquí las cosas funcionen bien. Por eso es necesario que haya un diálogo constructivo y que podamos nosotros hacer una reforma integral que armonice varias disposiciones y que podamos producir una reforma que implicaría necesariamente la derogatoria del 743. Pero en esencia, ¿qué es lo que usted va a reformar de la ley orgánica? Es decir, ¿qué es lo que no está fallando o qué es lo que creen ustedes que debe corregirse en este momento? Bueno, parte de eso es el sistema de votación de las diferentes salas. Todas las salas están con unanimidad, a excepción de la que no estaba, que es la Sala de lo Constitucional. Colocarlas todas en el mismo nivel, que sea por unanimidad. Puede ser. Hay casos excepcionales. Hay diferenciación de casos, hay niveles de importancia de casos que pueden hacer también una votación diferenciada. Perfecto, vamos a la pausa, nos quedan 2 segmentos. En los últimos 2 segmentos hablemos un poco del futuro político del PCN. ¿Qué está pasando? Vamos a la pausa. Con el Seguro Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASE Suiza asegura su tranquilidad. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, antes de pasar al otro tema, quiero leer un comentario que nos escribe Walter Monge Cruz, que es un candidato a diputado independiente. Dice él: diputado Merino, el decreto 743 que usted junto a los demás, hay un calificativo que me lo ahorro ahí, dice de su partido han impulsado, han llevado al país a esta crisis política que puede llevar a consecuencias muy graves como el no tener elecciones en 2012. Y últimamente la insurrección de un pueblo que día a día se indigna más con ustedes, quienes dejaron de representar los intereses del pueblo para mantener sus privilegios y seguir estafándolo. Ustedes conocen muy bien el peligro que su actitud significa
para la democracia, lo que interpreto, dice, como que le gustaría tener una nueva guerra civil o un golpe de Estado, dice. Yo creo que expresiones y valoraciones como la que nos hace don Walter son las que no contribuyen a mejorar el clima de entendimiento. Lo que yo hago es relacionar de dónde venimos. Todavía está fresco en nuestra memoria todos los problemas. Yo he sido partícipe de haber impulsado elecciones en la época de guerra, bajo las balas y bajo las bombas. No les tuvimos miedo. Y gracias a Dios, ahora tenemos a los compañeros como amigos, gente del FMLN que combatió 12 años en la montaña, y ahora vemos que la vía democrática es la mejor vía para entendernos. Pero sí, bueno, genera un poco de preocupación por el tema de golpe de Estado, que es lo que dice, porque incluso ya hay gente que habla de una especie de vacío que se está generando en este momento y que puede ser como una base para que más adelante pueda llegar o derive en una situación tan grave como puede ser un golpe de Estado. ¿Usted no percibe que haya esa situación tan delicada? Hasta el momento yo veo que son coincidencias que no tienen estructuración. Vemos que hay mensajes como estos, tanto virulentos, pero no hay una contraparte definida. Si hubiese pues una dirección ya de todos esos movimientos y sepamos quién es el jefe visible, quiénes son los que coordinan esa acción y ese malestar para encauzarlo, pues es otra cosa, ¿verdad? El FMLN siempre manejó, digamos, una definición quiénes eran sus dirigentes. Manuel Zelaya regresó a Honduras con una estructuración también definida. El grupo de partidos que ahorita están surgiendo llevan sus directivos con nombres, con rostros definidos, pero hacer un movimiento, decir, miren, yo estoy en contra de todos estos, e insultar abiertamente, eso no es garantía para que el país vaya por un buen derrotero. Bien, pasemos a hablar un poco sobre el futuro del PCN. Ustedes, tengo la impresión, entonces están jugando a dos vías. Una es manteniendo el PCN, en tanto el Tribunal Supremo Electoral no defina cuál es el futuro legal del PCN, y por el otro lado están en la posibilidad de crear una estructura que les permita competir electoralmente en 2012 si eliminan al PCN. Efectivamente, es que la acción confabulatoria de la cual hemos sido víctimas, la hemos comprobado porque este fallo se da en un momento de que ya estamos muy próximos a elecciones y los procedimientos establecidos son lentos, son burocráticos, son de definición administrativa, hay plazos, hay que estar oyendo a las partes. Entonces, si vemos, ya estamos finalizando el mes de junio y todavía nadie sabe exactamente si va a haber una cancelación. Nosotros hemos presentado los alegatos de bien probado como lo manda el procedimiento, pero estamos en espera de que resuelva el tribunal. Sabemos que no hay base legal para que se pueda cancelar, pero como no es un proceso jurídico, sino que es un proceso administrativo, estamos, como quien dice, a la espera de ver qué pasa. ¿Por qué el tribunal no tendría cómo sancionar al PCN y al PDC? Porque el argumento que escuché hace ya un par de meses, quizás alrededor de esto, fue del diputado Rodolfo Parker, que justamente decía que el Tribunal Supremo Electoral no tenía mecanismo legal para sancionar a ambos partidos. Entonces, yo escuché recientemente que también tienen esa misma argumentación. Eso va planteado en nuestros alegatos de bien probado porque la misma sala de lo constitucional expulsó del ordenamiento jurídico lo del 3%, ¿verdad? Además, abren un proceso que ya se había hecho anteriormente y usan como excusa también el haberse acogido al 586, que el PCN jamás se acogió a ese decreto. Quien se acogió a ese decreto fue el CDU. Y entonces la misma sala, estos 4 magistrados, en una sentencia reciente para el PNL, hacen una argumentación en que le dan validez, ¿verdad? Y ordenan inscribir al PNL que no reunió un 3% en unas elecciones anteriores. Y el PCN dice, pero el PCN no lo puede usar. O sea, aplica para unos, pero no para otros. No para otros. Entonces nosotros dijimos, bueno, en este manejo tan confuso, el tiempo está transcurriendo y aparecen actores que son otros partidos políticos que van directo a la seducción de nuestros candidatos a alcaldes y a los alcaldes en ejercicio, ofreciendo cantidad de cosas, halagándolos. Y entonces decimos, bueno, aquí no nos resuelven y por el otro lado nos quieren hacer una labor de zapa con nuestra estructura,
Lo que hay que hacer es demostrar que vamos a participar. Ahora, ¿quién confabula contra el PCN? Es decir, ¿hay fuerzas identificadas o qué? Porque usted me dice, bueno, el tribunal no resuelve, pero los otros están aprovechándose. Y no sé si los otros se refiere, para ponerle nombre y apellido, al grupo legislativo Gana. Bueno, ellos son actores que emergen sin haber participado nunca en una elección. De acuerdo, pero bueno, ya hay candidatos, ya hay alcaldes del PCN que se están pasando a Gana. Justamente, entonces, cuando usted ve que estas coincidencias, eso nos motiva, nos lleva necesariamente a buscar dentro de la ley cómo garantizar la participación en marzo de 2012. Y la participación la vamos a garantizar a través de Concertación Nacional, que es un partido que va a nacer con todos los pasos legales, pero sobre todo una cosa, William, que es el fortalecimiento de nuestra estructura partidaria a nivel nacional, que nos permitirá sobrepasar ampliamente las 50.000 firmas que pide la ley y además hacer una campaña, porque hay una campaña de proselitismo. Bien, hacemos la última pausa comercial y volvemos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Diputado Merino, el tema es que al final de cuentas, sea que ustedes participen como Partido de Conciliación Nacional porque el Tribunal Supremo Electoral no sepa cómo cancelarlo jurídicamente, y la otra es que ustedes conformen, por ejemplo, Concertación Nacional. El asunto es que ustedes van a llegar a 2012, a esas elecciones, bastante desgastados y impactados por esta situación. Le decía en algún momento, ya hay alcaldes, candidatos a alcaldes o a diputados incluso, que están pasándose al partido Gana de manera especial. Fíjese que estas son decisiones personales. Nosotros, por la práctica política electoral, sabemos que nadie se lleva la totalidad de votos. No hay ningún candidato que por sí pueda decir, mire, si yo me paso de partido me llevo el 100% de los votos. Siempre hay. Sí, de acuerdo. Pero además de eso, recordemos que las elecciones son competencias. Y el PCN en sus competencias anteriores siempre ha estado ganando alrededor de 40 alcaldías a nivel nacional. Esto quiere decir primer lugar por sobre los partidos llamados grandes. Y hemos tenido cerca de 50 segundos lugares. Quiere decir que solo nos gana uno de los que compiten. Entonces para nosotros no es estresante el que digan, mira, se fue fulano o se fue sutana, porque igual hay líderes comunales que están surgiendo y tomando esas candidaturas ya sea con el PCN o lo que nosotros tenemos pensado en su defecto, Concertación Nacional. ¿Y con Concertación Nacional podrían participar para 2012? ¿Ustedes creen que salen con los tiempos? Nosotros hemos estimado que las firmas las vamos a tener en 15 días. En 15 días ¿Ya en este momento están recogiendo firmas? No. Todavía no. Pensamos que la próxima semana, porque presentamos una cantidad de libros bastante grande, 3.000 libros. Todos estos tienen que ser sellados y autorizados manualmente, y eso puede llevar esta semana. Pero que la próxima semana vamos a tener una fiesta en cada municipio, yo se lo aseguro, y en 15 días estimamos tenemos ya presentados los libros con todas las firmas requeridas y dejar el plazo que ya el tribunal tiene por ley. Esto ocurre entonces mientras tanto y mientras sigue toda la discusión entonces en la Asamblea Legislativa sobre el 743 y el futuro de toda esta situación de, no sé, sigo insistiendo en la palabra limbo porque parece que es la que mejor dibuja esta situación, diputado, pero las situaciones todavía están en nebulosa, pues. Bueno, la verdad que aquí todo el mundo está trabajando. Yo no sé la sala porque no tengo esa información,
Pero la Asamblea semana a semana está produciendo leyes que la población espera. Esta ley del tabaco que se reformó y ha sido aplaudida por todos los sectores, la ley que garantiza a los hijos, indistintamente que sean de matrimonio o no, de que los padres van a responderles con el tema de vivienda, ese es un avance social importantísimo y son leyes que salieron el jueves. Además, el tema que realmente le preocupa a la población de seguridad ciudadana, eso se está viendo semana tras semana. Estamos viendo el tema de la carestía de alimentos, hay una ley de seguridad alimentaria propuesta. Entonces, esos son los temas reales que le interesan a la población. ¿Usted cree que la población en general le tiene sin cuidado toda esta discusión jurídica sobre el 743? Yo le aseguro que hay dos ambientes, el ambiente capitalino y aquel, digamos, de estratos que están como más informados, más pendientes de medios, y lo que es el grueso de la población. Aquí en el país, William, han venido votando históricamente 2,5 millones prácticamente de ciudadanos que están regados en todo el territorio nacional. Y le aseguro que la gente anda más preocupada de cómo va a comer día a día y de cómo no le van a matar a sus hijos jóvenes que de qué es lo que quieren 4 magistrados o qué es lo que quieren los diputados. Pero yo lo que les sé asegurar es que la Asamblea Legislativa en ningún momento está en un receso. Ahí todas las semanas hay temas, todos los días hay temas en las comisiones y no sé las otras instituciones si es que están en receso porque deberían de estar produciendo algo. Bueno, se nos agotó el tiempo, diputado, quiero agradecerle que haya compartido con nosotros. Es un gran gusto, muy amable por esta invitación y estamos a sus órdenes. Bueno, gracias nuevamente, terminamos de esta manera la entrevista en línea, nos vemos mañana, tendremos un interesante tema sobre todo el desarrollo tecnológico digital en nuestro país, sobre todo porque también la prensa gráfica está impulsando un foro muy interesante para esta semana y tendremos a uno de los expertos en informática conversando sobre este tema el día de mañana. Nos vemos entonces.